A ver, esta es una pregunta. Bueno, básicamente, ante todo, bueno, chicos, todavía buenos días. ¿Ok? El doctor ya les ha dado gran parte, gran alcance desde el punto de vista anatómico y fisiológico. Ustedes saben que la parte de neumo, ¿no? Dentro de los apartados de ciencias básicas, eh, no es tan preguntado. Por eso, donde más tienes que ser este, estratégico es evidentemente neumo. Principalmente si hay alguna pregunta que te venía en Neumo, básicamente es, uno, fisio, alguna que otra pregunta de anato muy característico. El doctor ha hablado bastantes cositas desde el punto de vista, por ejemplo, del uso del surfactante, algo extremadamente importante, la relación del surfactante con la relación de la ley de Laplace, ¿no? Esa es una relación muy preguntado desde el punto de vista de ciencias básicas, así que si tienes algo que volver a ver, por ejemplo, el video del doctor, sobre todo repite esa parte, repite la parte ya, porque si no te viene en tu examen práctico, te puede venir en tu examen teórico. Es algo muy preguntado, ¿ok? Lo que básicamente he estado escuchando por lo que he estado presente en las exposiciones anteriores con el doctor, es que mencionan que si solamente, he escuchado por ahí que solamente entra neumo. Ustedes ya saben que evidentemente en la PC3 va a entrar absolutamente todo, embrionario, hemato, cardio y neumo. Evidentemente, ¿cuál va a ser la proporción? Un poquito más de cardio, porque es un tema o es una especialidad médica que usualmente se suele preguntar con mayor cantidad de preguntas. ¿Ok? Entonces enfóquense otra vez en cardio. Y yo les dije hace como 2 semanas, antes que den su parcial, o sí, su parcial, que la mayoría de preguntas, como se dieron cuenta cuando realizaron el examen, fueron de cardio. Y la mayoría de preguntas en su PC3 van a ser de cardio. No el 50%, pero van a haber entre 5 a 8 preguntas netamente de cardio, las que restan distribuidas entre mato, neumo, casi proporcional, y una que otra pregunta de embrio. ¿Ok? Ahora, si va a entrar todo neumo, sí, pero principalmente las patologías, ¿no? Que en este caso son más representativas. Sabemos que neumo nunca se ha preguntado cáncer, no, por lo menos en seminario 1, nunca se ha preguntado cáncer. Ya, así que desde el punto de vista de cáncer, de neumo, no estudien eso porque casi no tiene mucha relación con, desde el punto de vista de ciencias básicas, nada de ello, simplemente es algo netamente clínico, ¿ok? Te preguntan siempre cuál es el cáncer más frecuente, etc., etc. Entonces eso no es tan rentable desde el punto de vista de ciencias básicas. Obviamente desde el punto de vista fisiológico, lo ya he hablado en su momento, ello tienes que volver a incidir, como te vuelvo a decir, lo digo por segunda vez, la relación surfactante con la ley de Laplace, ¿no? La parte de justamente los volúmenes pulmonares en la parte de la espirometría es algo tremendamente importante y siempre lo preguntan en ciencias básicas y siempre te va a venir en tu examen. ¿Ok? Entonces, a su vez, acuérdense que la primera clase o la segunda, ya no recuerdo hasta el momento, se les dijo que iba a entrar antibióticos. ¿Ok? Entonces, evidentemente, Neumo se presta para justamente preguntar antibióticos. ¿Por qué? Porque tenemos una patología muy frecuente, que es la neumonía. Existen diversos tipos de neumonía. ¿Ok? Tenemos la neumonía típica, la neumonía atípica, la neumonía por justamente aspiración. Tenemos diversos tipos de neumonía. A su vez también tenemos la neumonía aquí en la comunidad, la neumonía intrahospitalaria, ¿no? Y la neumonía en un paciente, por ejemplo, si tiene algún antecedente o alguna estructura anatómica alterada, producto de que nació así, ¿no? Que lo predispone a ciertos gérmenes. Entonces es un gran apartado. Y evidentemente, ¿cómo se trata la neumonía? Dependiendo del germen. Y por supuesto, aquí evidentemente se va a tratar si es un germen bacteriano con antibióticos. ¿Ok? Entonces, aquí se va a preguntar antibióticos, su mecanismo de acción y posibles algunos efectos adversos, sobre todo los más representativos. ¿Ok? Entonces, por esa razón, a los delegados del grupo, en este caso de todos sus grupos, donde está Midiala, por ejemplo, el otro compañero Manuel, Blanca, por allí, Kathleen, todos ellos, en su grupo de delegados les he pasado este PDF, ¿no? Que el cual me tomó un poquito la molestia de poder, hay varios casitos, ¿ya? En los cuales yo a modo de práctica, me gustaría que lo resuelvas, ya, pero sobre todo, como bien les dije en la primera clase también, la forma de resolver un caso clínico, ¿ok? No es leyendo de inicio a fin, porque el día de ayer, por ejemplo, el día martes que hemos tenido clase con algunos grupos, bueno, con todos en realidad, eh, les pedí a algunos compañeros de su mismo grupo cómo leer un caso clínico y comenzaban leyendo como un caso normal o como si leyeran cualquier libro normal que no sea de medicina. ¿Cómo comenzaban leyendo? Decían, hombre sano, 19 años y así sucesivamente. Y tú acuérdate que tienes 1 minuto y 20 segundos por pregunta.
¿ok? ¿Y por qué hago este hincapié? Porque dentro de en los próximos días, el doctor, quien les habla, el doctor Nieves o el grupo, van a comenzar a subir las notas. Y las notas del parcial no son tan alentadoras. Entonces, tampoco hay notas malísimas, ¿no? Pero están casi todos en el mismo promedio, pero no son tan alentadoras. Esperábamos que hubiera un poquito más de porcentaje de gente que había aprobado. ¿Y por qué pasa esto? Porque evidentemente, más allá de que el examen puede haber sido fácil, difícil para algunos, porque esa perspectiva cambia, depende de muchas cosas, cuánto has estudiado, etc. Cambia porque cuando tienes un examen de 2 horas, de 100 preguntas, tú tienes que ser estratégico, más allá de que sepas o no, evidentemente, lo que se te pregunta o del punto de vista teórico. Cuando les preguntaba a sus compañeros en los diversos grupos del día martes, comenzaba leyendo así de inicio, desde aquí, ¿ok? Y eso evidentemente no es provechoso para ti y tú tienes el tiempo en contra, acuérdate. Entonces, algunos, por ejemplo, comenzaron leyendo, para los que sí algunos escucharon o recordaron lo que les dije en la primera clase, comenzaron leyendo principalmente por la pregunta, que es lo que tienes tú que realizar para de tal forma ganes cierto tiempo, ¿ok? Al momento de resolver. Acá te preguntan esto. ¿Cuál de las siguientes complicaciones es más probable que ocurra en este paciente si comienza inmediatamente a escalar a gran altitud? ¿Ok? Entonces, para eso, evidentemente, hay preguntas que se van a prestar para resolver de manera inmediata si comienzas leyendo la pregunta, y hay preguntas que tienes que ahondar un poquito más desde el punto de vista tanto fisiológico y fisiopatológico. ¿Ok? Entonces, aprovechando esta pregunta, ya, hice esta introducción para que puedas recordar cómo leer las preguntas, ¿ok? Y ya te lo había mencionado en la primera clase. Muy bien. Entonces, más allá de esto, aquí te están preguntando básicamente cuáles son las siguientes complicaciones que pueden suceder en el caso de este paciente. Te están dando de un hombre sano de 19 años que ha experimentado náuseas y fatiga desde que llegó a una ciudad a gran altitud, ¿ok? Supongamos que sea Ancash, ya que es lo más cerca que está Lima, creo, a gran altitud, ¿no? Está más o menos 4 o 5 horas en carro, ¿no? Y si mal no recuerdo, por favor, corríjame, si la memoria no me falla, está a 3.000 metros sobre el nivel del mar, ¿ok? Entonces, en este paciente dice que llegó a este lugar porque tiene una expedición de montañismo. Actualmente, o cuando llegó, ¿no? Desde el día que llegó tiene disnea moderada al subir escaleras y sobre todo cuando camina rápido, ¿no? A pesar de tener esos síntomas, este paciente o este joven se va a la expedición a una altitud mucho más alta de lo que normalmente tiene la ciudad, o en este caso, Huaraz, por ejemplo, de Ancash, que es más o menos 3.000 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Y comienza a escalar. En algún momento, creo que todos hemos viajado a la ciudad en algún momento, ¿no? Para un tema familiar, por un tema de trabajo, etc., o vivimos allá, no hay ningún problema. Pero, ¿qué pasaría si, por ejemplo, un paciente que en menos de 24 horas llega a una altitud, sea por los medios que fuesen, llega a una altitud de 3.000 metros sobre el nivel del mar? Evidentemente, este paciente normalmente, ¿dónde vive? Supongamos que vive en Lima. Y Lima, dependiendo del sitio donde vivas, algunos de cero, otros viven a 100 metros sobre el nivel del mar. ¿Alguien me puede decir qué trastorno podría suceder en este paciente? O básicamente recuerdas, porque no sé si has viajado a Lima en algún momento, te comenzaste a sentir con todos estos síntomas, ¿no? De pesadez de cabeza, pesadez, cefalea, náuseas, vómitos, algunos le comienza con parestesias y todo ello, claro, ¿no? Lo que Es soroche. coloquialmente llamamos soroche, ¿no? Muy bien, pero eso evidentemente es para la gente que no es médico. Tú vas a ser médico y por lo tanto tienes que saber cuáles son los eventos fisiológicos que repercuten o te produzcan este soroche y se manifieste clínicamente con todos estos síntomas que ya hemos mencionado hace un momento, ¿ok? Que seguramente en algún momento los has tenido. ¿Alguien me puede decir cuáles son los eventos fisiológicos que puedan recurrir
o que puedan predisponer a la formación de soroche, a que se produzca soroche. Doctor, disculpe, Dime. ¿podría ser una acidosis respiratoria? Ok, acidosis respiratoria. ¿Por qué una acidosis respiratoria, compañera? Fundamentame tu respuesta para que puedas darte cuenta tú mismo. Lo que pasa, doctor, cuando una persona sube a mayor altitud, el pH va a disminuir, entonces ahí tendría una acidosis y mi CO2 aumentaría, habría una hipercapnia. Entonces yo estaría hablando de la curva de disociación de hemoglobina, más o menos me recuerdo de ahí. Entonces ahí sería lo que es vemos lo que se produce la afinidad con el oxígeno. ¿Me escuchó, Ok, doctor? aquí. Sí, te escuché. Te estaba tratando de resumir todo lo que dijiste. Afinidad, mayor afinidad con oxígeno. Ok, No, disminuiría la afinidad con el oxígeno. En el neonato es que hay mayor afinidad. Como hay una disminución de la afinidad del oxígeno, entonces la hemoglobina va a tender a ceder oxígeno, ¿no? Algo así, más o ok, menos. hay menor afinidad. Muy bien, ¿alguien más de los que están aquí que desee participar? Por el momento no hay preguntas o no hay respuestas, mejor dicho, erradas, sino mal enfocadas. ¿Alguien tiene alguna otra acotación que dar? ¿O están de acuerdo con su compañera? Las, los 100 alumnos que están. Doctor, ¿se me escucha? Perdón. Sí, sí. Bueno, cuando un paciente está en una gran altura, lo que pasa es disminuye la presión parcial de oxígeno y esto lleva a lo que es la hipoxemia. Entonces, como un mecanismo compensador, el paciente puede desarrollar hiperventilación y lo que terminaría en una disminución de la presión parcial del CO2 y conduciría a lo que es una acidosis. Entonces, también coincido con la compañera que es acidosis respiratoria. Ok, muy bien. Gracias, compañero, por sus acotaciones. Bueno, evidentemente, lo que está sucediendo o por qué sucede, ¿no? Básicamente toda esa sintomatología que estamos hablando, de coloquialmente que llamamos soroche, porque imaginemos que nosotros somos este joven, ya 19 años, y queremos hacer una expedición, pero nosotros vivimos en Lima, ¿ok? Y tú quieres subir a una ciudad, ¿no? Que está más o menos a 3.000 metros sobre el nivel del mar. Pero supongamos, no hemos visto en este hipotético caso que se está yendo a la ciudad de Huaraz, que está ubicado en el departamento de Ancash, está a 3.000 metros, pero, por ejemplo, si tú te vas en carro, aproximadamente llegas entre 6 a 7 horas, dependiendo, ¿no? De cuánto pises el acelerador. Aproximadamente 6 7 horas. ¿Ok? Esto significa que tienes un periodo de menos 24 horas de ascenso desde los 0 hasta los 3.000 metros sobre el nivel del mar. ¿Ok? Entonces, lo que va a suceder en este caso es que, en primer lugar, cuando llegues a los 1.000 metros sobre el nivel del mar, vas a comenzar a sentir cierta sintomatología, no tanto específica, pero vas a sentir, por ejemplo, que aumenta la frecuencia respiratoria. A los 2.000 metros, ¿qué van a suceder? Aumenta la frecuencia respiratoria y vas a sentir que te pesa un poquito la cabeza, ¿no? Pesadez corporal, puedes sentir fatiga, puedes sentir taquicardia. Si vas a los 3.000 y cuando llegas a la ciudad de Huaraz, todo lo anterior se puede sumar con cefalea, náuseas, vómitos. Esto evidentemente estamos hablando en el hipotético caso de que una persona por primera vez asciende con prontitud o es una persona que evidentemente no hace ejercicio físico, no está condicionado, no está aclimatada previamente. ¿Ok? Entonces, toda esta sintomatología, ¿por qué sucede?
voy a borrar esto de acá. ¿Por qué sucede toda esta sintomatología? En primer lugar, lo que pasa es que cuando nosotros ascendemos, ¿ok? Acuérdate que tenemos un FiO2, es decir, el porcentaje de oxígeno que inspiramos, por eso se llama fracción inspiratoria de oxígeno. Siempre hemos colocado que es el 21%, ¿no? Entonces, en este caso, esto, chicos, jamás cambia. Esto siempre va a ser constante, así te vayas al Everest o así estés ahorita escuchándome. Esto jamás va a cambiar. Lo que sí va a cambiar es la presión barométrica. ¿Qué es la presión barométrica? Pregunta de admisión de tu nido. ¿Qué es? Es la presión atmosférica. Muy bien, la presión atmosférica que ejerce, o en este caso la presión de la atmósfera, que ejerce sobre un punto en específico. ¿Ok? Entonces, esto es lo que sí va a cambiar, la presión barométrica. ¿Cómo va a cambiar? Disminuye. ¿Ok? Cuando disminuye la presión barométrica, cuando disminuye a medida que descendemos, evidentemente lo que va a disminuir es la presión arterial de oxígeno y obviamente en consecuencia la presión alveolar de oxígeno. Los dos van a disminuir. Entonces tu cuerpo, ¿qué es lo que va a suceder? ¿O qué es lo que va a realizar? ¿O qué compensación fisiológica va a realizar para no quedarse sin oxígeno? Es tratar de aumentar las ventilaciones o estimular los centros periféricos en este caso y los centros centrales de la respiración que están ubicados en el bulbo respiratorio, ¿ok? En el núcleo del tracto solitario. Entonces lo que va a suceder aquí en respuesta del cuerpo es que va a aumentar la frecuencia respiratoria. Si aumenta la frecuencia respiratoria, evidentemente nosotros estamos liberando más CO2 porque tú ahorita estás expirando CO2, ¿ok? Si aumenta las concentraciones de CO2 expirado, tú vas a generar el siguiente trastorno ácido-base, llamado la alcalosis respiratoria. Si tú revisas tu teoría, ¿ok? ¿El doctor les habló de ácido-base? No escuché eso. No, doctor. Ya. No, doctor. Si tú revisas la teoría, ¿ok? Tienes un pH que cuando aumenta es más ácido, perdón, cuando aumenta es más alcalino y cuando disminuye es más ácido, ¿ok? Y tú evidentemente tienes que ver dos órganos vitales que van a regular tanto las bases como los ácidos del cuerpo. Pulmón, ¿ok? Y tu amigo el riñón, ¿ok? Pulmón y riñón. Riñón mira bicarbonato y el pulmón mira el CO2 y lo mismo en la parte de la alcalosis. Entonces, si tú vas a estar expirando, o mejor dicho, tu trabajo ventilatorio va a aumentar, producto de que evidentemente disminuye la presión arterial de oxígeno y la presión alveolar de oxígeno, vas a comenzar a trabajar, vas a comenzar a sentirte fatigado, porque normalmente no vas a estar compensado o no vas a tener esta adecuada adaptación frente a las grandes alturas, porque normalmente tú vives en Lima. ¿Ok? Entonces aquí evidentemente se está perdiendo grandes cantidades de CO2 en la alcalosis respiratoria. Cuando pierdes grandes cantidades de CO2, ¿ok? A medida que aumenta el trabajo respiratorio, tienes una compensación a nivel renal, ¿ok? Tu riñón va a realizar lo siguiente, va a eliminar bicarbonato, ¿ok? Porque acuérdate que el bicarbonato también nosotros tenemos dentro de la nefrona, que es la unidad funcional del riñón, ciertas partes. El túbulo contorneo proximal, el asa de Henle, con sus dos porciones, la porción gruesa, la porción delgada, el túbulo contorneo distal y el túbulo colector. ¿Ok? Entonces, cuando lleguemos a nefro, ahí nos vamos a divertir un poquito, pero en lo que respecta aquí a neumo y haciendo este puente con trastornos ácido-base, es que en el túbulo contorneo proximal se van a reabsorber la mayoría de solutos, ¿ok? Porque evidentemente, por ejemplo, no es normal encontrar glucosa en la orina, ya que la glucosa se reabsorbe el 100%, ¿ok? En el túbulo contorneo proximal. Hablando del bicarbonato, el 70 o el 80% de bicarbonato se reabsorben en el TCP o en el túbulo contorneado proximal. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer tu riñón para compensar esta pérdida de ácido? ¿Ok? Eliminarlo, pues. Eliminar una base que contiene también un hidrogenión, que en este caso es
el bicarbonato. ¿Y cómo lo elimina? A través de la orina. En el riñón, justamente con el túbulo contorneado proximal, existe una enzima llamada la anhidrasa carbónica, ¿ok? Que es una enzima bidireccional que puede formar justamente el anhidro carbónico y puede formar también bicarbonato, ¿ok? Entonces, esto es la compensación fisiológica que sucede. A raíz de la alcalosis respiratoria, a medida que tú vas ascendiendo, vas a ir perdiendo CO2 y lo que hace tu riñón es eliminar grandes cantidades de bicarbonato. ¿Ok? Pero, ¿por qué es importante recordar todo esto que hemos hablado aquí? Porque justamente esto es lo que está pasando en este joven. Todo esto de acá. ¿Qué es lo que está pasando en este joven varón sano de 19 años? Él dice que llegó ayer a una ciudad a gran altitud, ¿no? Y tiene una disnea moderada de subir escaleras. Y a pesar de tener esa clínica, sigue ascendiendo, ¿ok? Y sobre todo se va a hacer montañismo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Le está dando tiempo a su cuerpo para compensar, pues hacer esta compensación fisiológica a nivel renal? ¿La respuesta será sí o no? No, no le está dando. No, Por supuesto que no. Normalmente el ser humano, ¿ok? Inicia esta compensación renal que les he hablado, esta eliminación o la excreción de bicarbonato, sobre todo a partir de las 24 horas. ¿Ok? Por esa razón, si tú en algún momento te sentiste mal, no con toda esta clínica muy similar, al día siguiente te sentiste un poquito mejor, a las 48 horas, ¿no? Ya estás, ya puedes comer, ya no tienes tanto sueño, ya esta sintomatología casi se ha reducido al mínimo, y sobre todo al tercer día ya estás cañón, ¿no? Para irte a visitar a toda la laguna, si quieres irte a visitar allá, o por ejemplo quieres hacer alguna expedición, quieres escalar pues tantas montañas que hay, etc., ¿no? Entonces ya estás bien a las 72 horas. ¿Cómo sucede todo esto, esta compensación fisiológica? Por tu riñón, que está creando grandes cantidades de bicarbonato. ¿Ok? Entonces, esto, lo que hemos hablado, todo esto que hemos hablado, ¿ok? Todo esto se puede simular, es decir, se puede acondicionar al paciente antes de que suba a través de un fármaco, la acetazolamida. La acetazolamida es un fármaco, es un diurético, cuyo mecanismo de acción o cuyo target es la anhidrasa carbónica. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la acetazolamida? Va a simular esta excreción o esta compensación fisiológica que sucedería normalmente cuando llegas a las grandes alturas. Pero la acetazolamida se puede dar tú, por ejemplo, supongamos, ¿no? Que tú quieres aprovechar nuestros días de huelga que hay, todo eso, te quieres ir de viaje. Hoy día que es miércoles. Tú el viernes estás programando un viaje familiar, un viaje con tu tóxico, con tu tóxica, etc. Y como nunca antes había subido, puedes tomar acetazolamida, sobre todo 1 o 2 días antes del inicio del ascenso, es decir, del día viernes que vas a viajar, y puedes tomar acetazolamida el mismo día que llegas a la ciudad de Huaraz, Ancash o a la ciudad de grandes alturas que quieras ir, y sobre todo un día después. ¿Para qué? Para que tú, cuando comiences a tomar la acetazolamida, estés ya excretando estas cantidades de bicarbonato a través de la orina. ¿Ok? Y de esa forma compenses o estés simulando esta compensación fisiológica que normalmente sucede cuando llegas a las grandes alturas. Entonces, por eso la acetazolamida no solamente se utiliza para, por ejemplo, el mal de agudo de montaña, en el cuadro agudo, sino también como preventivo. ¿Me dejé entender? sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien. Entonces, en este caso, este hombre de 59 años, antes de entrar a ello, ¿hay alguna pregunta? Si no, para ya entrar netamente al caso. Sí, doctor, usted dijo la Dime. prevención es
siempre 2 días antes para compensar el efecto del bicarbonato por la orina, a través de la orina por el riñón, y un día después también. ¿Por Un qué, día doctor? después de haber llegado al ascenso. Mm, Un día ya. después de haber llegado al objetivo, dependiendo, no sé si te quieres ir, por ejemplo, creo que Cerro de Pasco está a 4.000 y algo, ¿no? Entonces, si quieres llegar allí, desde el día que llegas, un día después. En realidad hay muchos esquemas de tratamiento. El objetivo aquí no es hablar de un esquema de tratamiento, eso lo puedes encontrar en cualquier página. Aquí es encontrar el por qué tú utilizas acetazolamida. Sí, por eso Pero le decía como, el por qué, ujú, un día después. ¿por qué un día después? Porque en realidad los esquemas son así. Y sobre todo, cuando tú llegas al ascenso, por ejemplo, supongamos otra vez, 3.000 metros sobre el nivel del mar. ¿Ya? Tú llegaste el primer día, estás con clínica, acuérdate, acá te lo puse. Estás con clínica, pero al segundo día, mejora la clínica, pero no del todo, y al tercer día ya estás casi 100% operativo. Entonces, lo que hace la Sí, porque acetazolamida es acelerar esto, acelerar esa compensación para que ya tú y al día siguiente tengas lo que tengas que hacer, ¿ok? Puedas compensarte con mayor avidez, con mayor rapidez frente a las grandes alturas. ¿Ok? gracias, doctor. Sí. Entonces, en ese caso también se puede utilizar la acetazolamida. ¿Ok? Como lo vuelvo a decir, esto básicamente nos ayuda, en este casito, nos ayuda a hablar o recordar desde el punto de vista fisiológico. Miren todo lo que hemos recordado. ¿Ok? Entonces, el trastorno ácido base que ocurre producto de la hiperventilación, que en este caso estamos hablando de subir a las grandes alturas, pero por ejemplo, cuando una persona está muy asustada, etc., cuando expira grandes cantidades de CO2, ¿no? Usualmente tiende a cansarse, a fatigarse, ¿no? A trabajar la mecánica ventilatoria de manera excesiva y evidentemente va a llegar a un punto en el que su cuerpo no va a poder compensar ese trastorno tan abrupto que están habiendo. Pero en el caso, te dicen un hombre de 19 años que va, a pesar de los síntomas, sube de manera inmediata. Entonces, este paciente al momento está teniendo un mal agudo de montaña, ¿ok? O el mal de monje, que es lo mismo, ¿ok? Mal de monje o mal agudo de montaña, ¿ok? ¿Qué pasa si a pesar de tener estos síntomas, este paciente sube a 5.000 metros, ¿no? Porque evidentemente una montaña no va a estar en la ciudad, ¿no? Va a estar más arriba. ¿Qué pasa si a pesar de haber llegado, por ejemplo, a la ciudad de Huaraz, que está a 3.000, supongamos que suba a 5.000 metros? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Bueno, el doctor sigue hiperoxigenando al paciente, entonces va a presentar ya con mayor fuerza los síntomas. O, Hiperoxigenando, no, es un hiperventilando, ¿ya? Entonces, Se acidifica evidentemente, más su sangre, doctor. ¿cómo? ¿Hay mayor acidosis en su sangre? ¿Por qué va a haber acidosis? Estamos hablando de que aquí hay alcalosis, hay pérdida Perdón, de alcalosis. CO2. Exacto, entonces hay alcalosis de respiratoria. Esta alcalosis respiratoria, si este paciente no se adecua, sobre todo cuando ya su punto objetivo que era 3.000, ¿no? Lo que va a suceder es que se intensifica o con mayor potencia, por así decirlo. Entonces, en este caso, lo que va a suceder es que ya podemos ver las complicaciones de mal agudo de monje o mal agudo de montaña, que hay dos complicaciones severas, ¿ok? Tienes, por ejemplo, el edema pulmonar y tienes el edema cerebral, que son complicaciones del mal agudo de montaña. Entonces, ¿qué es lo que probablemente le pueda suceder a este joven si sigue ascendiendo y sobre todo si se va a su expedición? Es que pueda desarrollar edema pulmonar y sobre todo el edema cerebral. ¿Ok? Entonces, te preguntan, ¿cuál de las siguientes complicaciones es más probable que ocurra en este paciente si comienza inmediatamente a escalar a gran altitud? Por lo tanto, aquí la respuesta va a ser ataxia, porque todas las demás, ¿ok? No van a tener relación con un trastorno del sistema nervioso central. Aumento del bicarbonato sérico, ya hemos hablado de que el bicarbonato va a disminuir
producto de la compensación del riñón. Lo vas a excretar justamente por la orina. ¿Ok? Derrame pleural, aquí no tiene nada que ver porque el derrame pleural tú sabes que es el agua entre las pleuras. No tiene nada que ver acá. Neumotórax. Puedes hacer un neumotórax, acuérdate cuántos tipos de neumotórax existen, traumático y espontáneo. Es la causa más frecuente de espontáneos es por bulas, que suceden en los jóvenes, y el traumático es por un trauma torácico abierto o cerrado. No tiene nada que ver acá. Y la acidosis respiratoria. Hemos visto que el trastorno primario ácido base en este caso, el primerito que sucede es la alcalosis respiratoria. Entonces no tiene aquí nada que ver la acidosis respiratoria. ¿Se entendió el caso? Sí, doctor. ¿Sí? ¿Alguien Sí, más? doctor. Sí, doctor. Ok, entonces mira, lo que puedes hacer, por ejemplo, para hacerlo con tu familia, con tu mejor amigo, con tu pareja, si quieres ir, por ejemplo, en algún momento, es, si no eres no hay ninguna contraindicación para usar acetazolamida. Sobre todo, la principal contraindicación de usar acetazolamida es que tengas algún trastorno renal llamado acidosis tubular renal. De ahí casi, o no, si eres alérgico, ¿no? Esto lo puedes utilizar con tu familia, ¿no? Evidentemente, como les comenté en clase a sus compañeros el día martes, este caso me hace acordar mucho, sobre todo mi época de serums, porque yo hice mis serums a las grandes alturas, y venía una familia de Lima, ¿no? El papá manejaba, hipertenso, diabético, y tenía un antecedente de un infarto de miocardio, tenía justamente, este, tenía una post-colocación de stent, le habían colocado. La mamá no tenía ninguna sintomatología, los hijos tampoco, pero el papá se le comenzó a sentir síntomas. Entonces llegaron a mi puesto y me dijeron, doctor, sabe, me duele la cabeza, ¿no? Tiene un poquito de náuseas, estoy sintiendo parestesias en las manos, ¿no? Esa sensación de hormigueo y siento que me estoy fatigando. ¿Y saben qué fue lo peor? Que este señor ni siquiera había ido con su cardiólogo o con la autorización de su cardiólogo para subir a las grandes alturas. ¿Qué creen que podría haber pasado con este corazón deficiente y con esos cambios a nivel respiratorios propios de las grandes alturas? ¿Qué puede haber pasado en este caso a este señor? ¿Qué podría haber pasado? Chicos, ¿están ahí? ¿Podría haberse hecho un infarto, doctor? Exacto, se pudo haber reinfartado tranquilamente. O, en este caso, pudo haber desarrollado un edema pulmonar de manera más rápida porque no hay esta compensación o este corazón ya está lesionado de por sí por los antecedentes cardiovasculares que tiene, hipertenso, diabético, etc. Entonces, lo que probablemente pudo haber sido un viaje familiar se pudo haber convertido en una tragedia. Entonces, ¿cuál sería la mejor recomendación si tú, por ejemplo, estás en el primer nivel de atención, te llega este mismo caso de este señor que tiene estas molestias y su objetivo es llegar a la ciudad de Huaraz, que es a 3.000 metros, y tú te encuentras en el camino? Por ejemplo, supongamos que estés haciendo o estés trabajando a 1.500 a 2.500 metros sobre el nivel del mar. ¿Cuál sería tu mejor recomendación para el señor? Oxígeno. Que baje, doctora. Que baje, muy bien. Obviamente oxígeno sí se está desaturando, ¿no? Obviamente. Pero el señor no está desaturando y evidentemente, como te das cuenta, si no hay trabajo respiratorio, si la paciente está desoxigenando, porque uno, no hay trabajo respiratorio y sobre todo si el paciente habla, ¿no? A ver, no sé si alguna vez has corrido, a ver, corre 100 metros planos de manera rápida. ¿Cómo llegas? Con la lengua afuera, no puedes ni siquiera, te falta el aire y ni siquiera vas a poder hablar. En cambio, te das cuenta que este paciente no está desoxigenando porque puede hablar bien, hay una buena entrevista médico-paciente sin ningún problema, ¿ok? Entonces, evidentemente, la mejor recomendación y lo que yo le dije es, tiene que descender. ¿Por qué? Y tú ya le explicarás bonito a tu paciente por qué tiene que descender, ¿ok? Si no, como te vuelvo a decir, pudieron haber sucedido varias complicaciones. ¿Ok? Entonces aquí la respuesta viene a ser ataxia.
No te olvides esa compensación fisiológica. Aquí hemos hablado ya de la respuesta, ¿no?, a las grandes alturas en este caso. La compensación que sucede en el ejercicio es un poquito diferente, ¿ok? Pero tiene que ver que evidentemente desde el punto de vista fisiológico. Uy, ¿qué pasó? Y ahora sí. ¿Ok? Entonces, espero que haya quedado claro este caso con todos los que me están escuchando. ¿Ok? Vamos a pasar a otro caso de neumonía y con el uso de antibióticos porque te aseguro que te va a venir. Es un secuelo. Ya. No sé por qué no está pasando. Colgó. Ya. Entonces, este de aquí. ¿Ya? Muy bien, entonces evidentemente, como te vuelvo a decir, cuando tengas otro caso, siempre por favor comienza leyendo la pregunta. Vas a ganar tiempo. Esto lo he comprobado el día de ayer, evidentemente, por el tema del paro, etc. Nos estamos viendo, entre comillas, perjudicados por no tener una clase desde el punto de vista presencial. Pero la virtualidad nos otorga explayarnos o extendernos un poquito más de tiempo. Eso es una ventaja que da la virtualidad. El tema de la desventaja es que te puedes distraer muy rápido y sobre todo la interacción, que es muy importante cuando tenemos una clase virtual. ¿Ok? Entonces, comienza leyendo la pregunta. ¿Cuál de los siguientes medicamentos es más probable que se le haya recetado a este paciente? Entonces, tú tienes que inmediatamente leer qué medicamento se le dio. Tú leerás aquí en primera línea, no hay ningún medicamento, en la segunda tampoco, en la tercera tampoco, en la cuarta tampoco, en la quinta te dice aquí, se inicia el tratamiento con un medicamento dirigido a la subunidad 50S, ribosomal bacteriano. ¿Cuánto tiempo te tomó? Menos de 20 segundos. ¿Ok? Entonces, tú inmediatamente buscarías tu opción, ¿cuál de ellos inhibe inmediatamente el 50S? Entonces, cuando estás en el examen, tendrás que, evidentemente, tener ya toda la parte teórica, ¿no?, bien consolidada para poder responder esta pregunta en menos de un minuto. Y aquí la respuesta viene a ser clindamicina de frente. ¿Por qué? Los antibióticos, chicos, ¿ok? Tenemos antibióticos bactericidas y bacteriostáticos. ¿Qué significa bactericida? Destruye la bacteria, doctor. Destrucción, eliminación. Bacteriostático es que inhibe su replicación y no crece más. Por eso se llama estático, bacterio estático. ¿Ok? Algo que yo aprendí cuando, bueno, aún sigo alumno, siempre voy a ser alumno, pero una forma en la cual me pude aprender con mayor detenimiento todo el amplio tema de los antibióticos, porque hay un montón de antibióticos, todos los bactericidas van a interferir en la síntesis de la pared. Todos. ¿Ok? A excepción de uno, que lo utilizamos en TB, que evidentemente TB es una micobacteria. Es un bacilo ácido alcohol resistente, ¿no?, que le encantan los ápices pulmonares. Por eso es un bacilo aerobio estricto. Que antimicobacteriano inhibe la síntesis de la pared del TB, pero no es bactericida, sino bacteriostático. ¿El etambutol, doctor? Muy bien. Etambutol. Todos los demás que inhiben la síntesis de la pared bacteriana, principalmente de los gram positivos, perdón, porque su pared evidentemente es mucho más grande. ¿Cuál es el componente de la pared bacteriana de los gram positivos? Y también de los gram negativos en menor medida. ¿Cómo se llama el componente? Los copéptidos. Es un glucopéptido que se llama los peptidoglicanos. Ok, no te olvides de eso. Ok, los peptidoglicanos de la pared de peptidoglicanos. Muy bien, entonces el metambutol. Mecanismo de acción, ¿cuál es? Muy bien, inhibir
la Los peptídeos. arabinosil transferasa. Es una enzima que cataliza, ¿ok?, la formación de los ácidos micólicos. ¿Ok? Ahora, ese por un lado de los bactericidas. Los bacteriostáticos son todos aquellos que inhiben la síntesis de proteínas, sean 50S, sean 30S, etc., ¿ok? A excepción de uno, que también inhibe la síntesis de proteínas, pero es bactericida. ¿Cómo se llama? Comienza con R. Rifampicina. Rifampicina. Muy bien, la rifampicina. ¿Ok? La rifampicina justamente inhibe la ARN polimerasa, que es una enzima para la formación de, en este caso, de ARN y luego proteínas. ¿Ok? Entonces, en este caso, bajo esta premisa, tenemos diversos tipos de antibióticos. ¿Ok? En primer lugar, ceftriaxona, aprovechando la pregunta. La ceftriaxona es una cefalosporina de tercera generación. ¿Ok? La cefalosporina de tercera generación, en realidad todos los beta-lactámicos, cefalosporinas, carbapenems, en este caso las oxacilinas, etc., van a interferir en la síntesis de la pared a través de su anillo beta-lactámico. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el mecanismo de acción de todos los beta-lactámicos? Inhiben la PBP. ¿Qué significará PBP? Proteína fijadora de penicilina. ¿Ok? Esta proteína fijadora de penicilina la utilizan las bacterias para poder construir su casa. Es decir, su techo, su pared, que en este caso es la pared celular de peptidoglicanos. Por lo tanto, si tú le das un antibiótico a un paciente, un beta-lactámico, inhibes la PBP y en consecuencia no va a formar la pared. Y si no forma la pared, viene el sistema inmune y lo destruye. ¿Ok? ¿Se entendió? Sí, doctor, sí. Ok, muy bien. Aprovechando la opción B, vamos a borrar esto de aquí. Ya. La opción B, ciprofloxacino. El ciprofloxacino, así como el ofloxacino, así como el moxifloxacino, así como el levofloxacino, ¿ok? Todo lo que terminan en saxino son quinolonas, ¿ok? Y bueno, tiene la misma estructura química de las quinolonas y se les añade un grupo de flúor que les otorga un poquito un beneficio adicional, ¿ok? ¿Cuál es el mecanismo de acción de todas las quinolonas? Inhibir dos enzimas, ¿ok? La ADN girasa o la topoisomerasa 2 más la topoisomerasa 4, ¿ok? ¿Qué hacen estas enzimas normalmente en las bacterias? Permiten el superenrollamiento para que estas bacterias se puedan replicar y evidentemente puedan subsistir en el medio donde justamente puedan colonizar. ¿Ok? Topoisomerasas 2, topoisomerasa 4. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué Doctor, te una pueden preguntar? consulta. Dime. Con respecto a la pregunta al mecanismo de acción de la quinolona, indica que tiene dos funciones. Uno es que el ADN va a generar, inhibe la ADN girasa más el topoisomerasa 4 y también la topoisomerasa
inhibe la topoisomerasa 2 más la topoisomerasa 4, ¿a eso se refiere? ¿O hace los tres? No, solo dos. ADN girasa es también llamado topoisomerasa 2. Son sinónimos. ¿Ok? En este caso también la topoisomerasa 4 es otra de las enzimas sin doble target. Inhibe ambas topoisomerasas o topoisomerasa 2 o también llamada ADN girasa. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿qué efecto adverso usualmente suelen preguntar en casitos y todo ello? ¿Ok? Por ejemplo, acuérdate que en la época de COVID, esto también a veces hay gente que tomaba, por ejemplo, Cipro. ¿Ok? Mucho Cipro tomaba, porque evidentemente no se sabía cómo se trataba el COVID en este caso. ¿Ok? Pero, ¿qué efecto adverso pueden preguntar en este caso de las quinolonas? Ahí se me perdió la... ¿Dónde está? Ya. ¿Qué efecto adverso pueden preguntar justamente quinolonas? Es que, por ejemplo, el más frecuente es el que produce tendinopatías. ¿Ok? Tendinopatías. La cipro se puede utilizar, por ejemplo, en infecciones urinarias, se puede utilizar con menor medida, principalmente infecciones urinarias y, sobre todo, son de segunda línea en diversas infecciones, tanto de piel y etc. ¿Ok? Entonces, en este caso, cipro, ¿ok? Se utiliza sobre todo, si tienes en el contexto de una infección urinaria, se utiliza muchísimo allí en la parte de, en realidad de las quinolonas. ¿Ok? Entonces, el efecto adverso que te pueden preguntar son las tendinopatías, en este caso de las quinolonas. No te vayas a olvidar de eso. La clinda. La clinda, que era pregunta del examen, ¿por qué era clinda? Del caso, perdón. ¿Por qué era clinda? Te daban un paciente añoso, tos, fiebre y tiene este muy importante, demencia vascular. La demencia vascular, ¿por qué se puede producir? Por ejemplo, por ACV hemorrágico o un ACV tipo isquémico. ¿Ok? Entonces, evidentemente, estos pacientes van a tener el trastorno de la deglución porque, bueno, evidentemente la demencia progresa, ¿no? Entonces, van a tener trastorno de la deglución y el contenido de la cavidad oral puede aspirarse y pasar a tracto respiratorio. Y en la boca nosotros tenemos anaerobios. ¿Por qué se llaman anaerobios? Porque no necesitan de oxígeno para proliferar y para vivir, o para su metabolismo normal. En consecuencia, ¿alguien me puede decir un anaerobio al menos? El Mycobacterium tuberculosis. ¿Mycobacterium anaerobio? Por ejemplo, tenemos los bacterioides Bacillus, creo. Un Clostridium, ratito, doctor. un ratito. Bacteroides. Streptococcus. Prebotella, doctor. Ya, chicos, lo siento. Si mamá llama hay que contestar. Siempre. Bueno. Ya. Por ahí escuché Mycobacterium tuberculosis. ¿Cómo Mycobacterium? Si lo he dicho hace un momento, Mycobacterium le encantan los ápices. Acuérdate que Clostridium, fisiología del doctor. pulmón. Clostridium, ya, pero de la boca. Estamos hablando de la boca, boca. Ah, ya, doctor. Acuérdate que en el pulmón
¿ya? Los ápices es la zona más ventilada y las bases son las zonas más perfundidas. Y en el medio, la relación ventilación-perfusión es igual. ¿Ok? No te olvides nunca de eso. ¿Por qué es importante esto? Por ejemplo, en el ejercicio, el único órgano que va a hacer vasoconstricción para regular el flujo sanguíneo y que la sangre salga más ventilada de los pulmones es el pulmón. Todos los demás órganos hacen vasodilatación. Cerebro, gastrointestinal, corazón, riñón y así sucesivamente. Eso es algo fisiológico. El único órgano que hace vasoconstricción para regular su flujo sanguíneo es el pulmón, porque lo que hace es desvía toda esta cantidad de sangre que está aquí, que es pobremente ventilada, a los ápices. ¿Ok? ¿Para qué? Para que esta sangre salga más ventilada y en consecuencia te adaptes al ejercicio y no te pongas azul. ¿Ok? Bueno. Ya, por ejemplo, un ejemplo de anaerobio. Lactobacillus. Staphylococcus, Streptococcus. Ya. Otro. ¿Treponema pallidum? ¿A eso te refieres? Staphylococcus, doctor. El de sífilis. Ya. A ver, por ejemplo, un ejemplo de anaerobios, en este caso tenemos, hay uno que comienza con P, para que no te olvides. Pep, ¿ok? Así como Pep Guardiola, para que les usen algunos, ¿ok? Pepto Streptococcus. Hay otro por ahí creo que también escuché, Bacteroides fragilis, ¿ok? Que esto principalmente, ¿no? Evidentemente esto le gana la concentración en el colon, a diferencia de la E. coli, ¿no? Y así tenemos varios. Entonces, estos de aquí pueden pasar al tracto respiratorio, colonizar y producir justamente, si tú buscas ahorita en internet, pones absceso pulmonar, vas a encontrar un absceso, una colección de pus, ¿ok? Entonces, en este caso, este paciente está teniendo ello, motivo por el cual tiene fiebre, tos, ¿qué más? Tos, fiebre, y sobre todo dice disminución de ruidos en pulmón inferior derecho. Si tú pones ahí el estetoscopio y si no escuchas los ruidos hidroaéreos, si no escuchas el murmullo vesicular, significa que hay algún tipo de consolidación. Puede ser neumonía, puede ser un absceso, puede ser un tumor y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, dice, en la radiografía de tórax se muestra un nivel hidroaéreo dentro de un área de consolidación del lóbulo inferior derecho. Nivel hidroaéreo. Por ejemplo, el estafilococo le encanta colocar o le encanta formar niveles hidroaéreos, pero así como muchos otros microorganismos. El nivel hidroaéreo básicamente es un poquito de aire dentro de una colección en específico. Nada más, no te dice específicamente qué germen es. ¿Ok? Entonces, en consecuencia, ¿qué fármacos se pueden utilizar en este caso y que te dan como opción o como opciones en el caso clínico? Por ejemplo, la clinda. La clinda pertenece a los que inhiben la subunidad 50S ribosomal, así como también, por ejemplo, el cloranfenicol. ¿Qué otros inhiben la 50S? Linezolid. Ya, el linezolid tiene algo específico. Inhibe la subunidad de la subunidad. Linezolid es la subunidad 23S del 50S ribosomal. ¿Qué otro fármaco inhibe la 50S? Macrólidos. Muy bien, los macrólidos ampliamente utilizados, ¿no? Ahorita se usan en gineco, por ejemplo, cloranfenicol, que lo dijimos hace un momento, ¿no? Los macrólidos también son ampliamente utilizados, se hacen en gineco, que por ejemplo se utilizan en el síndrome uretral o en el síndrome ulcerativo no, sobre todo, ¿no? En el síndrome uretral, en este caso, no la terapia usualmente, ¿no? En gineco siempre nos enseñan que los flujos vaginales son básicamente por síndromes, síndrome uretral, síndrome ulcerativo y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, todos estos inhiben la 50S. ¿Ok? ¿Qué pueden preguntar de aquí también? La clinda, perdón. Existe algo que usualmente lo suelen preguntar muchísimo en Perú, pero que no es exclusivo de clinda, por favor, sino puede producir cualquier tipo de antibiótico, lo puede producir. ¿Ok?
Entonces, si te dan el mismo caso de este paciente que usó Clinda y que a las 2 semanas tiene diarrea, ¿cuál es la causa más probable? Ya, y te ayudo. Y en la colonoscopía, a este paciente si se encuentran membranas. Colitis pseudomembranosa. Muy bien, la colitis pseudomembranosa. Agente, Clostridium. muy bien, el Clostridium difficile. ¿Ok? Este Clostridium difficile justamente es el que puede proliferar porque el Clostridium difficile es comensal. Lo tenemos en nuestro colon. En pocas cantidades, claro está, pero está. Entonces, evidentemente, lo que puede hacer es formar estas pseudomembranas que se ven en la colonoscopía, producto de usar clindamicina o de cualquier otro tipo de antibiótico. ¿Ok? ¿Cómo se trataría la colitis pseudomembranosa por Clostridium difficile? Con vancomicina. Muy bien, banco. ¿No? Vancomicina. O también se puede utilizar, por ejemplo, Linezolid. Esto es un medicamento que evidentemente si vas a hacer tus prácticas y todo ello en MINSA no vas a encontrar, salvo lo pidas. Pero, por ejemplo, en las Fuerzas Armadas y en el ámbito privado, claro está. Perdón, el Linezolid lo vas a encontrar. ¿Ok? Porque es un medicamento caro. ¿Ok? Doctor, Pero banco sí, también ayuda para... ¿Cómo? sí, el Inesolid se maneja en MINSA. ¿Como medicamento de petitorio o hay que pedirlo? Y con No, no, autorización no. de infecto. Igual. Tú pides así como la vancomicina, ceftriaxona, igual. Te dan el Inesolid. ¿Ah, sí? ¿Qué hablas? Entonces, qué bueno que haya sido eso, porque en mi época, cuando yo era externo en el Loaiza, uy, el papeleo que me hicieron hacer por Linezolid. No me olvidé de esa cola que parecía más larga que el Banco de la Nación. Pero qué bueno que hayan cambiado las cosas. Entonces, me imagino que debe ser seguro por algún régimen específico o por alguna autoridad se le ocurrió agilizar esos procesos. Pero qué bueno. ¿Ok? Pero en este caso, bueno, a lo que iba. Clostridium difficile por, en este caso, colitis membranosa, banco o Linezolid que también te puede ayudar. ¿Ok? ¿Dónde más te pueden preguntar banco? Por ejemplo, en el MARSA. No te olvides. ¿Ok? MARSA. Estafilococcus aureus. Estafilococcus aureus resistente a meticilina. La meticilina es un betalactámico, ¿ok? De primera generación, los primeros que salieron y que se utilizaron para qué? Para tratar al estafilococo. El estafilococo puede producir muchísimas cosas, ¿ok? Puede producir neumonía, te puede producir infecciones de piel, te puede producir varias cosas, ¿ok? Pero cuando el estafilococo obtuvo ciertas características de resistencia frente a la meticilina, se tuvieron que crear los antibióticos que vayan contra el MARSA. Estafilococo aureus resistente a meticilina. ¿Ok? Y en ellos se puede utilizar vancomicina, se puede utilizar Linezolid, también se puede utilizar daptomicina, y así sucesivamente. ¿Ok? Hay varias mnemotecnias que ya dentro de tu estudio tú vas a implementar para poder aprenderte qué antibióticos se utilizan contra MARSA, porque eso es algo también preguntado. ¿Ok? Muy bien. A ver, sigamos. Entonces, ¿te das cuenta cómo de una sola pregunta se pueden estudiar varias cosas? Puedes recordar varias cosas y hacer puentes con varias cosas. Por eso que la primera clase yo les dije, si no quieres estudiar, no quieres leer, resuelve preguntas siempre. Pero no te quedes con solo la clave. Porque así nosotros, por ejemplo, hubiéramos hecho la clave y no estamos repasando nada de antibióticos, ¿no? Aprovechando las demás claves. ¿Ok? Gentamicina. ¿Qué es la gentamicina? ¿A qué familia de antibióticos pertenecen? Inhibidor de 50S. Familia de antibióticos, no mecanismo de acción, no te confundas. A los aminoglucósidos. Glucósidos. A los de Muy 30S. bien. A los Eso es glucósido. aminoglicósidos. Así como también, por ejemplo, su primo hermano, amica, sina.
¿Ok? Mecanismo de acción ahora sí, ¿cuál es? No, inhibidor de 30S. Inhiben la proteína. Inhibidores La subunidad 30S ribosomal. Efectos adversos más representativos. Nefrotóxicos, ototóxicos. Muy bien. Ototóxico. No, yo tengo una parte, una mnemotecnia para poder aprenderme. Nefro y la O agarras con oto. Así. ¿Ok? Entonces, nefrotóxico, ototóxico. ¿Dónde se puede utilizar los aminoglicósidos? Infecciones urinarias. ¿Ok? Se puede utilizar, por ejemplo, las infecciones gastrointestinales muy resistentes. Se puede utilizar, por ejemplo, en neumonías atípicas. Se pueden utilizar varios entidades clínicas donde se puede utilizar, en este caso, los aminoglicósidos. ¿Ok? No te olvides, estos son los efectos adversos casi más representativos de los aminoglicósidos. Trimetoprim sulfamethoxazol. Nombre comercial, te dieron a ti seguro cuando eras chibolito, cuando eras niño. Nombre comercial de este. Bactrim. Muy bien, Bactrim. Bactrim. Muy bien. Mecanismo de acción de trimetoprim y sulfamethoxazol. interfieren en la síntesis de folatos. ¿Pero de qué forma? En la pava, doctor. ¿En la qué? Ya. El sulfamethoxazol tiene un target y el trimetoprim tiene otro target. Claro, ¿Ok? ¿verdad? Está piensa que porque es su pata y el otro le apoya en sus tonterías, entonces ella se da de médico. ¿Por qué crees que me sacaron del grupo? No, entonces porque ya me habían puesto a mí el grupo de análisis, pues no te acuerdas que tú le dijiste. Y dijo, ay, pero si ya no es doctora. Chicos, Por eso me a sacó, ver, pero fue ya no sé quién que le estás dijo oyendo. No queremos escuchar conversaciones indeseadas, por favor. Ese es otro punto negativo de la virtualidad. Apaguen su Está bueno el micrófono. chisme. Sí, no, está fuerte. Iniciamos bien y vamos a finalizar fuerte también. Está bueno el chisme. Pero bueno, lo que tengan cuidado. Tantas cosas que han pasado el tema de la virtualidad, Dios mío. Pero bueno, ya me perdí. ¿Qué estaba hablando? Ya, sulfamethoxazol, trimetoprim, ¿no? Ya. El sulfamethoxazol, ok. Si tú ahorita busca una imagen, ya, para que no te pierdas, porque te puedes perder, ya. Busca mecanismo de acción de trimetoprim sulfamethoxazol. Sulfamethoxazol, ya, inhibe una enzima que se llama la dihidroteproato sintasa. Y el trimetoprim inhibe la tetrahidrofolato reductasa o la dihidrofolato reductasa. ¿Ok? ¿Qué forma cada uno? Esta enzima, el dihidropteroato sintasa, forma el ácido dihidrofólico, por eso se llama dihidropteroato, dihidrofólico, que forma el tetrahidrofolato reductasa, el ácido tetrahidrofólico. ¿Ok? Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? De la síntesis, ¿ok? De folato o de vitamina 9, B9, perdón. ¿Ok? ¿Para qué utilizaba folato? Tú ya vienes de mato. ¿Para qué sirve? Vitamina B9, doctor. Síntesis de ADN. Muy Síntesis bien. de ADN. Ujú. Síntesis de DNA, ¿ok? Porque el DNA tiene, acuérdate, purinas y pirimidinas, que son bases nitrogenadas que se necesitan tanto la B12 como la B9. Por lo tanto, si tú le das, esto a un paciente, el trimetoprim sulfamethoxazol, además de otros efectos adversos que pueda tener, por deducción, si tú estás interfiriendo en la síntesis de folato, ¿qué efecto adverso puedes esperar en este paciente? Anemia. Anemia Muy megaloblástica. bien. Anemia megaloblástica, pues. Por deficiencia, en este caso, de 9, que es la más frecuente, acuérdate. ¿Ok? Ya tienes un efecto adverso. Ahora,
El trimestoprim, ¿se puede dar en la gestante en el primer trimestre? No. No. ¿Por? No, 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 porque Teratoma. significa por el cierre del tubo neural. B, tipo Porque de te Muy genera bien. tu, ajá. Tubo neural. ¿Ok? Ya hemos hablado en clase cuando hablamos acerca de preembrionario, el tubo neural, todos los genes, ¿te acuerdas? El Sonic Hedgehog, el gen Homeobox y todos ellos, ¿ok? Y otro proceso que ocurre en la finalización de la tercera semana es la neurulación. ¿Qué es la neurulación? La formación del tubo neural, ¿ok? El tubo neural necesita evidentemente de B9, por esa razón a la gestante se les da B9, no solamente para prevenir formación del tubo neural, sino para que no se anemice también, pues obviamente. ¿Ok? Entonces, si tú le das timetropienso o metazol a una gestante en el primer trimestre, interfieres con la síntesis, con la formación del tubo neural y evidentemente con la posterior cierre de los neuroporos, tanto anterior y posterior, día 25 y día 27. En consecuencia, van a haber alteraciones del cierre del tubo neural, neuroporo anterior, por ejemplo, anencefalia, neuroporo posterior, espina bífida, y así como muchas otras alteraciones del tubo neural. ¿Ok? Muy bien. ¿Dónde se puede utilizar trimestoprim o metazol? Uf, un montón. Diarreas, infecciones urinarias. De hecho, el trimestoprim o metazol o el Bactrim se puede usar en MARSA, por si acaso. Se puede utilizar también, por ejemplo, trimestoprim o metazol, diarreas, infecciones urinarias, MARSA, en caso de MARSA. ¿Dónde más se puede utilizar? Urinarias, diarreas. Por ejemplo, el caso de VIH, por Pneumocystis jirovecii, ¿no? Se utiliza trimestoprim metazol o cotrimoxazol, que es lo mismo, ¿no? Entonces, dense cuenta de la gran aplicabilidad clínica que tienen cada uno de estos. ¿Alguna pregunta? Si no, para concluir. Chicos. No, doctor. Ok, No, doctor. muy bien. Entonces, este PDF ya lo tienen, ¿cierto? Sí, ya lo conseguimos ya. Ya, bacán. Entonces, aquí hay varios casitos. Quiero que los resuelvan. Porque si te viene una Sí, pregunta, por favor. bueno, no, quiero que lo resuelvan. No lo voy a resolver yo ahorita todo, porque si no nos tiramos 5 o 4 horas. ¿Ok? Igualmente, lo que pueden hacer ustedes es, si tienen alguna duda de la clave, etc., pregúntenle a su delegado y su delegado nos van a hacer las preguntas. En este caso, yo tranquilamente le puedo responder en cualquier momento, ¿ok? Del día, evidentemente que esté disponible, para poder ayudarlos. Este PDF he consolidado algunas preguntas, ¿no? Para que ustedes, dentro de las más representativas, porque hay PDF, hay preguntas de fisio, hay preguntas de trastorno ácido base, de antibióticos, hay preguntas de la curva de disociación de la hemoglobina, que en este caso creo que es esta. No sé, confusión, semifísico, sí, esta también. No, entonces hay varias preguntitas donde después tú de leer, tener el conocimiento teórico, vas y lo aplicas, ¿ok? Entonces este PDF lo he hecho con la finalidad de que cuando vi las notas no eran tan alentadoras, como te vuelvo a decir, de la parte del parcial, para que tú puedas practicar. Algunos de sus compañeros me hablan directamente y me dicen, doctor, ¿de dónde puedo conseguir banco de preguntas, etc.? Y yo les he pasado algunos libros que tengo, que he preguntado o que he podido indagar, ¿no? Hasta el momento, ¿no? Pero como les vuelvo a decir, en Internet hay un montón de preguntas, ¿ok? Solo hay que saber de dónde buscar o de dónde sacar esa buena información, ¿ok? Por esa razón les he traído consolidado estas 8 preguntas, creo que son. Sí, creo que son 8 preguntas. Si tienen alguna duda al momento de resolverlas, no duden en avisar a sus delegados, que ellos nos van a avisar a nosotros, o en mi caso, y yo les puedo resolver esa duda sin ningún problema. ¿Ya? Entonces, acuérdense, chicos, que el próximo jueves es su examen. Ya, espero que no suceda algo irregular, el tema del paro y todo ello que estamos viviendo ahorita, ¿no? Que se solucionen ya las cosas de una vez para no seguir perjudicándonos, y en este caso nos veríamos el otro jueves. Acuérdense que la otra semana no hay clase, ¿ok? Y evidentemente va a entrar neumo, va a entrar cardio, va a entrar hemato y va a entrar preembrionario. La proporción ya les comencé diciendo al finalizar la clase, va a entrar un poquito más de cardio y el otro gran porcentaje entre la mitad de hemato y la mitad de neumo.
y una o dos preguntas que siempre viene desde la parte de embrio. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna pregunta? Doctor, sí, una consulta. Dime. ¿Va a haber repasamiento esta vez, así como la vez pasada? La respuesta es no lo sé. La respuesta es no lo sé. La respuesta es no lo sé porque es que quisiera tener tiempo para hacerlo, pero ahorita tengo bastantes cosas que hacer académicas. Entonces, al menos una Ya. hora, un par de horas, no lo sé. De repente, lo Sí, más probable es aunque o sea siempre ahorita, domingo o ¿no? lunes. Siempre domingo o lunes le voy a traer así como con seminario 2 hecho, preguntas. Ya lo voy a proyectar ahí de mi propio Anki para que ustedes mismos lo resuelvan. Yo no voy a hacer nada de teoría, ya porque la teoría tú tienes que leerla, ¿ok? Y sobre todo someterte a preguntas. Lo que sí puedo hacer es Ya, traerte 20 preguntas, mezcladas evidentemente a modo de repaso. No te olvides, ¿ok? Eso es lo que puedo hacer, pero ya, muchas no les gracias. prometo nada, ¿ok? Lo más probable es que si sucede es o lunes, como a esta hora, en la mañana, o domingo en la mañana, pero a partir de las 11:10. Yo creo que es un horario que se les puede acomodar a todos, domingo en la mañana, ¿no? Pero Sí, les está avisaré, perfecto. evidentemente les avisaré con tiempo. Les voy a avisar con tiempo. ¿Ok? Nada más, chicos, vayan a almorzar. Pues